Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo la review del nuevo personaje de oro que llegó al juego, la nueva carta de esta actualización 5.3, el primer integrante del nuevo equipo de oro que se irá formando poco a poco, y estoy hablando de, obviamente, el Fujin Onslaught, que ya está para desbloquear, que me olvidé que no lo tengo, así que no voy a poder hacer la review, así que nos vemos en el próximo video. Chao. Es broma mi gente, lo vamos a obtener ahora en un momento. En la tienda se puede comprar por dinero como es lo habitual. Yo recomiendo que si quieren comprar este Fujin que compren el de $30 porque te viene con Fujin, 2 diamantes y 2 oros. Y el de 10 ni siquiera te viene con un Fujin garantizado. Pero bueno, si nos vamos a la cripta y nos dirigimos hacia la tienda, podemos ver que tenemos para comprar al nuevo Fujin Onslaught por 7000 corazones. Cosa que no va a ser un problema porque estuve farmeando por 3 horas seguidas y conseguí 7362 corazones para comprarlo. La verdad que el diseño de este Fujin no está nada mal, la verdad, tanto el diseño de la carta como el del personaje se ven bastante facheritos. Pero ¿será tan bueno como el diseño lo dice? Lo averiguaremos en este video. Así que vamos a comprarlo ya y añadirlo a nuestra colección. Bien, ya tenemos al Fujin por acá en nuestra humilde colección de personajes. Y lo que hace la pasiva de este Fujin en resumidas cuentas es que su habilidad principal hace que llene una barra a través de los golpes básicos, y una vez esté llena puedes elegir entre el efecto de emboscada de tornado que te da un 10% más de daño y al enemigo le reduce un 10% el daño, o si no puedes elegir un efecto entre los 5 que tiene, que ya lo veremos mejor cuando juguemos en partida. Y bueno, ya estamos por acá con el Fujin. Le hice este equipo de dioses antiguos de oro para que tengan toda su energía. Tenemos al Kenshi, dios antiguo, que no lo uso mucho. Tenemos al Reino Oscuro todopoderoso y al Fujin Onslaught, que vamos a ver qué tal está. Para mí va a estar bastante bueno, así que vamos a la batalla. Bueno, vamos con el primer intento con el nuevo Fujin, vamos a ver qué tal está. Lo que más tengo curiosidad es la pasiva, a ver si es totalmente aleatorio el efecto, si va rotando y tengo que elegir, vamos a ver. Activamos la pasiva y tenemos la emboscada de tornado o la bonificación al azar que me da una barra de poder al instante, ok. Vamos a elegir la barra de poder. A ver, justamente ese bonus puede estar muy bien, me dio una barra de poder y eso te puede servir un montón. Vamos a crear otra vez la barra y a ver qué efecto nos da ahora. Ok, primer ataque que aplica debilitamiento para que el oponente nos saque poca vida. Activamos la pasiva y ahora el bonus es tenerle una barra al enemigo, ok, me sirve. Esto está bastante divertido, no le voy a mentir. Segundo ataque para tener escudo que debería sacar bastante vida también. Perfecto, y sacó unos 80k, supongo que 100.000 si Fujin está fusión X nivel 60, no está nada mal. Activamos la pasiva y elegimos disipación para sacarnos el veneno, ¿por qué no? Ok, me está gustando este Fujin sinceramente, y eso que solamente lo probé un minuto. Bueno, el Cano está en modo insano, tengo que hacer una retirada táctica. Y me vuelve a esquivar el Cano, esto es increíble la verdad. Sacamos al Fujin, que se me olvidó destacar que pega una patada cuando entra, que eso está muy bien porque asegura básicamente que cuando ni bien entramos podemos pegarle al enemigo primero. Perfecto. Este Cano, que es una de las peores cartas de diamante, me está causando problemas, ¿quién lo diría? A ver si se activa la asistencia de Fujin. Ok, ahí está. Bueno, saca poca vida, la verdad, no sé si está tan buena. Activamos la barra. Ok, salud, esto me sirve. Me cura un 40%, nada mal la verdad. A ver, daño instantáneo. Ok, lo mató. Bueno, nada mal este Fujin por ahora. Me está gustando bastante, pero hay que probarlo bastante más todavía. Segundo combate, vamos a seguir probando a este Fujin. Le metemos la patada ni bien empezar al Ermac. Vamos a farmear para activar la pasiva. Ok, vamos a elegir esta vez la emboscada de tornado a ver qué tal está. Ahí aumenta el daño y al enemigo si lo reduce, eso lo veo bien. Aunque yo creo que hubiese puesto un máximo de un 100% de aumento de daño, no un 50%. Yo creo que es poco porque hay elementos que te pueden aumentar por la misma cantidad el daño o hasta más. Así que por esa parte está decente, pero no destaca demasiado. Eso sí, el segundo ataque me parece muy bueno porque es imbloqueable y aparte te da un escudo constantemente. Ya tenemos 20% de aumento de daño, que no es mucho, pero algo extra le hacemos a los enemigos. Obtenemos velocidad por el equipamiento que tiene equipado el Fujin, que le sirve para alcanzar más rápido la barra de la pasiva. Le drenamos una barra del poder, perfecto. Entra el baracoso y ni bien entra me pega un cachetazo, que hijo de puta. Este segundo ataque con el 40% de aumento de daño ya lo debería matar.
Perfecto, uy, ese letal estuvo bueno. Y aprovechamos a esta melena para ver qué otro efecto me puede dar la pasiva. Ok, una barra de poder me sirve y Fatal Blow cargado. Este Fujin lo veo muy sólido, bastante bueno. Me está gustando bastante por ahora, lo veo muy divertido, la parte de los efectos aleatorios está muy buena. Ok, un equipo clásico, esto se pone interesante. Bien, quiero confirmar si la asistencia de Fujin solamente hace 3000 de daño o puede hacer más. Bueno, ahí hizo 5000, pero creo que fue porque le hizo crítico, pero me decepciona un poco la verdad, y eso que está Fusion X, no es como la asistencia del Shang Tsung clásico que cuando está Fusion X le saca bastante vida, quizás saca 3000 siempre y no depende de la fusión, pero espero que cuando esté a Fusión 0 no me saque 30 de vida. Después le vamos a probar a Fusión 0 a ver qué tal se desempeña. Bien, nos toca contra este Ermac. Los ataques básicos son rápidos y este finalizador de combo te da bastante poder. Tenemos el Fatal Blow cargado, pero vamos a activar la pasiva primero, a ver cuánto le saca esto. 38k no está nada mal, la verdad, justamente fue crítico también. No le voy a hacer el Fatal Blow porque quiero primero tener el escudo con el segundo ataque, porque el Ermac clásico recordemos que es un árabe y antes de morir explota. Creo que sin el escudo hubiera muerto, así que punto a favor para Fujin Onslaught. Retirada táctica. Antes de que se muera aprovechamos para un último uso de la pasiva. Vamos a hacer la emboscada de tornado porque es lo que me refleja el drenado de poder. Y ya está recontra muerto este Smoke. Perfecto. Siguiente partida, ojito con el Johnny Combat Command porque estoy seguro que no me va a dejar cambiar a Fujin. Y sí, era obvio, regla número 1 de MK Mobile, nunca intentes cambiar con un Johnny Combat Combat en el equipo enemigo. Ahora sí podemos sacar el Fujin para continuar con la review. Vamos a cargar la barrita para hacerle un efecto a este Raiden. Ok, por si acaso segundo ataque, creo que si te bloquean justo ese combo te pueden llegar a pegar, así que por si acaso recomiendo hacer un ataque especial o directamente cambiar de compañero en todo caso. Disipación no hace falta, así que activamos la emboscada de tornado. Ah, ok, mientras está activada no podemos seguir generando poder para la barra de la pasiva, ok, dato a tener en cuenta. Lo alejamos con el primer ataque, que a comparación del Fujin de Diamante MK11, este tiene al menos un efecto, el MK11 no tiene ningún efecto en el primer ataque, así que otro punto a favor para el Fujin de oro. Y para terminar justamente hacemos daño instantáneo y ganamos de nuevo. Bueno, vamos a probar otro equipo a ver qué tal. Cambiamos a Fujin que ahora tiene doble asistencia gracias a Liu Kang. No, qué reventada que le pegamos al Scorpion ni bien empezar. Activamos la pasiva y no me vendría mal justamente una barra de poder adicional. Perfecto, tengo el Fatal Blow. Lo agarramos para cuando entre el siguiente oponente. Por favor que no entre Raiden clásico. Y justo que lo digo, bueno, no me sacó el poder. Qué raro, bueno, aprovechamos. Ahora solo quedan el Shang Tsung clásico, que por cierto, buen equipo que tiene Alex8715, buen equipo de clásicos. Díganme en los comentarios si alguna vez por guerra de facciones se cruzaron con algún equipo mío, eso sería bastante épico la verdad. Me esquiva el ataque, no pasa nada, que hace el Liu Kang por resistencia, me vuelve a esquivar el ataque, ok, este Shang Tsung está luchando con todo. Tenemos la barra cargada, obtiene salud, no me viene nada mal la verdad, perfecto, nos recuperamos la mitad de la vida. Vamos a cargar otra vez la siguiente habilidad del Fujin aprovechando la velocidad. Disipación, no, gracias, activamos la emboscada y ahora es cuestión de un segundo ataque. Bueno, eso lo hubiera matado si no hubiese sido tan manco. Me olvidé que tenía tan poco rango ese ataque, eso es lo malo que tiene. A ver si a Liu Kang le sale la Brutality, tristemente no. Bien, vamos a intentar aturdir primero al Kenshi con el Raiden. Perfecto, con ruptura de escudo incluida. Este Kenshi resiste bastante porque es inmune a los críticos. Este Kenshi se va a ir, a ver si con esto lo matamos. Nah, ni en pedo. Bueno, no se fue, aprovechamos para cargar el Fatal Blow. Ahora sí se fue, le metemos el Fatal Blow al Raiden, pero tiene escudo así que mucho daño no le vamos a hacer. Literalmente no le hicimos daño. Vamos a activar la emboscada. Somos cabal ahora, aprovechamos. Salud, ya tengo al máximo, así que otra emboscada activada. 20% de aumento de daño. El Raiden entra y me sumó otro 10%, que eso no lo sabía. Si entra tu oponente cuando está activa la pasiva, me suma un 10% más. Eso está bastante bien, de hecho. Estoy empapado, pero creo que alcanzo a matar al Kenshi bien. ¡Me electrocutaste, Pedrito! Casi me mata el Raiden, activamos otra emboscada de tornado y con un segundo ataque lo mandamos con Diosito, o mejor dicho, con los dioses antiguos.
Vamos a jugar otra partida con este equipo y después quiero pasar a ver qué tanto sirve este fusion a fusión 0, porque una cosa es cuando está al máximo y otra cuando no tiene fusión. Por lo que estoy viendo, lo que podría llegar a ser útil a fusión 0 sería la pasiva de la emboscada de tornado, quizás aplicar debilitamiento también, pero poco más le veo la verdad. Ok, no le hace el brutality tristemente. Bueno, la que me acaba de caer en un momento es increíble. Perfecto, tengo velocidad, elegimos la emboscada porque salud no me sirve en este momento. Uy, justo lo agarré en el momento exacto que estaba viniéndose a mí y esto lo debería matar. Bueno, casi. Este otro Raiden lo matamos. Bueno, se le activó el retornado, el talento más LGBT que hay. No, o sea, está bueno cuando lo tenemos nosotros, pero cuando lo tiene el enemigo es un dolor de huevos. Bueno, al menos resistió el incapacitado, llenamos la barra y elegimos el daño que está bastante bien. Bueno, literalmente Clever equipó al Raiden con todo lo que tenía el hijo de su madre. Obviamente se le activó el retornado también. A ver si este Lucan quiere hacer su brutality. Bueno, como no, a Nightwolf también se le activa. Raiden, demostrarle lo que opino del retornado. Ahí está, perfecto. Y lo siento, pero Raiden MK11 es muy superior a un Raiden de oro. What the fuck, ¿qué acaba de pasar? No joda, estoy contra un fantasma, no joda. Ayuda, no puedo hacer nada. Cada día que pasa está más bugueado este juego, literalmente. Bueno, ahora vamos a ver qué tal está este Fujin para fusión 0. Vamos a ver qué tal le va contra unas batallas normales. El primer bonus va a ser disipación. Bueno, en este caso vamos a activar una emboscada de tornado. Vamos a intentar tener el máximo porcentaje que nos deja la pasiva. A ver cuándo saca esto de normal. Bueno, bastante poco obviamente, pero el escudo es lo que cuenta. A ver, este Fujin claramente no destaca mucho estando a fusión 0, su máximo potencial es cuando está a una fusión alta, así que pasa de ser un muy buen personaje estando a fusión alta a ser un oro decente a fusión 0. Claramente mejores personajes como Baraka Lagarto, que a cualquier fusión está muy bien, los Sangre Niana también, los otros lagartos también, pero habría que probarlo también contra jefes, que ahora también lo vamos a hacer. Segundo ataque por acá, casi reventamos al Johnny, ojito con la Kitana, mejor me curo. Y uy, me salvó el escudo a nada de que se termine. Ok, perfecto, vamos a ahorrar para el Fatal Blow. Y bueno, claramente este Fujin no sirve de mucho a fusión 0, así que pasamos con la última prueba. Bueno, antes de pasar con los jefes, lo probé en una batalla de torre fatal teniendo equipado equipamiento de torre también. Y bueno, también sufrió el mismo destino y es que tarde o temprano los mataron, así que a fusión 0 contra batallas más o menos complicadas no te conviene usar a este Fujin. Bueno, la prueba definitiva, vamos a ver qué tal le va contra algunos jefes. ¿Será bueno? ¿Será malo? Vamos a aplicar la emboscada y en vez de aumentar un 10% te aumenta un 6% en contra de jefes, ok. Eso está regular la verdad, pero ahí al menos funciona contra jefes porque hay otras pasivas que a veces en contra de jefes ni siquiera funcionan. En nivel de utilidad no sé si le veo mucha, quizás para algunos jefes que de un golpe te matan la pasiva de Fujin les podría reducir un poco el daño. Pero claro, también perdería bastante tiempo porque tendrías que aplicar como 5 emboscadas para que aplique una reducción decente. Así que este Fujin a fusión alta quizá pueda ser útil en contra de jefes, pero a fusión 0 no tiene mucho que hacer. Un ejemplo de un buen personaje a fusión baja sería Raiden clásico, que junto a un Raiden pueden reventar a jefes muy fácilmente. Vamos a intentar aplicarle la mayor cantidad de emboscadas que podamos, pero me parece que ni aún así le hacemos cosquillas a los jefes. Bueno, tuvo que salvar la partida de Raiden porque si no Fujin tardaba como 3 años en matar al Kun Lao. Y ese sería el nuevo personaje de oro. Por acá también están las poses de victoria que están bastante buenas y obviamente se ven mejores cuando las tenés equipadas. Por acá los iconos que también están bastante facheros. Y los banners que también tienen su facha. Y el título de este Fujin es Dios del Viento, como no podía faltar. Pero bueno, en conclusión, Fujin Onslaught me parece un personaje de oro sólido, tiene buena velocidad de combos, tiene bastante daño en los ataques, el primer aplica debilitamiento que está bastante bien, el segundo ataque es imbloqueable y aplica escudo y hace buen daño, así que también está bueno. La pasiva puede llegar a ser útil, pero más que nada la veo divertida por los efectos al azar que te puede dar. Como la mayoría de los nuevos que sacan, a fusión 0 no es que te va a servir un montón que digamos, es un oro para usarlo cuando está a fusión alta más que nada, cosa que veo mal porque la mayoría de personas le va a costar por lo menos algunos meses o hasta años en lograr maxearlo o tenerlo a fusión alta,
así que por ese punto lo veo mal como todos los otros recientes que están sacando. Pero esperemos que en un futuro lo saquen en un desafío o haya otra forma de obtenerlo, como por ejemplo en un pack de almas. Pero en general, como digo, buena carta de oro y yo le daría de puntaje a Fujin Onslaught un sólido 8. Díganme en los comentarios qué opinan de este Fujin. Para mí no es la mejor carta de oro, pero está bastante bien. Espero que te haya gustado este video, recordá que me puedes apoyar un montón si dejas tu like. Si no estás suscrito todavía te puedes suscribir, que también me apoyaría muchísimo. Si querés te puedes unir al Discord de la comunidad, acabo de agregar una nueva sección donde pueden recomendarme equipos para pasarme la siguiente batalla 200. Y en un futuro también podrán recomendarme ideas para hacer en un video, así que únanse al Discord que tienen el link debajo en la descripción. Síganme en mis redes sociales que también están debajo en la descripción. Y sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.